Muy bien, ¿cuántos quieren estudiar la palabra de Dios en esta hora? Permítame por los próximos minutos compartir este mensaje con usted titulado Una pausa en el camino. Diga conmigo, una pausa en el camino. ¿Sabe? Dios te ama tanto. Dios te ama tanto, amada hermana que estás aquí, amado hermano que estás aquí. Dios nos ama tanto que antes de perdernos, Él prefiere pausarnos. ¿Sabe? Dios nos ama tanto que antes de perderte, Él prefiere pausarte. Antes de que nos desviemos o cometamos algún error en nuestra vida, Él nos va a llamar a una pausa en ese camino en el que vamos. Ahora, las pausas pueden ser muchas y ya lo veremos, tienen diferentes nombres. Cada quien tiene esas pausas donde Dios te llama a silencio, a esperar, a orar, a concentrarte en lo que Él te está diciendo. Y es que muy a menudo Dios usa esas pausas para poder tener conversaciones profundas con nosotros. Nos detiene del ajetreo del día, de las actividades, nos llama a esos tiempos aislados para poder estar a solas con nosotros. Muy a menudo y constantemente, ¿sabe? Dios necesita que le escuchemos. Pero qué difícil es quitarnos la ansiedad del día para poder escuchar a Dios. Y Él a menudo necesita que nosotros apartemos tiempo. Necesitamos varios minutos de calma, de adoración en la palabra de Dios para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Dios desea comunicarse con nosotros, Dios desea hablar contigo, desea hablar conmigo, desea trabajar en diferentes áreas en nuestra vida, llenarnos, guiarnos, llevarnos a otras etapas en los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero antes de todo eso, ¿sabes? Él necesita pausarnos. Y si vamos muy rápido y si vamos corriendo y si no estamos escuchando, Él inmediatamente hará esa pausa en nuestra vida para que escuchemos. Y usted puede ver la Biblia, puede escuchar las historias bíblicas y usted encontrará que está repleta de la pausa de Dios en la vida de hombres y mujeres de la Biblia. Abraham tuvo pausas, José tuvo pausas, Ruth tuvo pausas, y muy a menudo esas pausas no son deseadas, no es lo que queremos, no es lo que esperamos, pero termina siendo lo que necesitamos para escuchar a Dios, para recibir otra vez dirección, para volver a encarrilarnos en lo que Él quiere para nuestra vida. Y quiero llevarle a 1 Samuel 22, versículo 1 al 3. Y vamos a ver el ejemplo de este hombre, de este gran hombre David, y cómo él vivió en su vida diferentes pausas, pero nos vamos a concentrar en una pausa. 1 Samuel 22, del 1 al 3. El contexto es que David, versículos atrás, es ungido rey, e inmediatamente lo que él esperaba, bueno, es el reino, es la corona, es la gloria, pero no, es ungido rey e inmediatamente lo que ocurre es que comienzan a perseguirlo. El rey Saúl comienza a perseguirlo y él tiene que huir. Veamos este contexto. Dice el versículo 1: Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Versículo 2: Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Versículo 3: Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Sabe? Dios llama a David, es ungido, pero inmediatamente lo que hace Dios en su vida es llevarlo a una pausa, aislarlo de todo lo que él esperaba que venía más adelante para comenzar a tratar con David y darle algunas lecciones que luego lo sostendrían más adelante frente a las pruebas que él viviría. Ahora, ¿cuándo somos llamados a una pausa? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuándo somos llamados a una pausa? Bueno, encontramos 5 aspectos muy interesantes en diferentes historias bíblicas.
En primer lugar, Dios nos llamará a una pausa cuando Dios nos esté llevando a cambios en nuestra vida. Cuando haya un cambio que Dios quiera hacer, un cambio significativo, Él nos llevará a una pausa, lo más seguro, para tratar, para enseñarnos, para prepararnos. La historia de José es perfecta acerca de esta pausa. En segundo lugar, también cuando estamos yendo rápido, pero sin dirección. Podemos ir muy rápido, pero sin dirección hacia dónde vamos. Y entonces Dios nos va a llamar a una pausa. Moisés es un perfecto ejemplo de esto. Él sabía que era un libertador, pero estaba yendo muy rápido y a su manera, así que Dios lo llama a una pausa. También Dios nos llamará a pausas cuando Él está despertando propósito en nosotros. Cuando Él está queriendo continuar con lo que Él ha planificado para nuestra vida, Él nos llamará a una pausa. David es un ejemplo de esto. Cuando necesitamos dirección para tomar decisiones de alto impacto, decisiones con quién nos casaremos, si debemos o no cambiarnos de trabajo, si debemos o no mudarnos de un país o de una ciudad. Este tipo de decisiones muy a menudo van acompañadas de una pausa de Dios para hablarnos, para dirigirnos, para encarrilarnos. Y por supuesto, cuando Él desea advertirnos, acerca de algo, alguna conducta, algún problema futuro, alguna relación de amistad peligrosa, etcétera. Dios muy a menudo hace pausas. Ahora, quiero explicar algo aquí. Mire, no es lo mismo una pausa a renunciar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? No es lo mismo, y hago esta aclaración. No es lo mismo pararse a detenerse. Mire qué interesante. Pararse hace referencia a dedicar tiempo y atención a pensar sobre algo. Es permanecer donde estás para analizar la situación, tu caminar y luego seguir mejor. Eso es pararse, eso es hacer una pausa. Pero detenerte o renunciar es suspender, es frenar, es retrasar, es interrumpir, es entorpecer, es estorbar, es obstaculizar. Son dos cosas distintas y no debemos confundirlas, porque Dios muy a menudo nos llama a pausas, a pararnos en el lugar en donde estamos para analizar lo que estamos haciendo, hacer cambios y seguir avanzando mejor. Pero no siempre nos va a llamar a detenernos, que es a renunciar. Por ejemplo, usted no puede detener su matrimonio, pero sí puede pararse en su matrimonio y analizar lo que está pasando para seguir mejor. Usted no puede detener su trabajo, no puede renunciar a eso, no puede obstaculizarlo, no puede frenarlo, pero sí puede pararse en medio de su trabajo para analizar lo que está haciendo y seguir avanzando de mejor manera. Amén. Aclaro eso porque no quiero que digan el pastor nos mandó a renunciar a todo, a detener todo, y luego el pastor Jeff y el pastor Carlos me van a ver mal. Así que con todo eso en mente respondamos esta pregunta: ¿qué nos están enseñando estas pausas de Dios? ¿Qué te están enseñando? ¿Qué me están enseñando las pausas de Dios? Y David nos da una gran lección. Mire, David huyó a la cueva de Adulam. Él no podía ir a su casa porque lo estaban buscando. Él no podía ir al palacio. Él no podía buscar al profeta Samuel, quien lo ayudaba. Él no podía buscar a su mejor amigo Jonatán. Él no podía ir a la casa de Jehová. Él no podía ir a ningún lado, pero sí encontró la cueva, el lugar a donde Dios quería tratar con él. Dios lo orilló hacia ese lugar. Dios te va a orillar a ciertas condiciones en tu vida. Dios nos va a orillar a ciertas condiciones en nuestra vida. No quieres estar ahí, no te imaginabas estar en esa condición, pero Dios te va a llevar a esa condición porque es una pausa que Dios quiere hacer en tu vida para tratar contigo. Es una pausa la que Dios nos lleva para trabajar con nosotros. Ahora, David está en la cueva de Adulam. Sabe, pasó años allí y escribió salmos maravillosos. Y el Salmo 57 es un salmo que describe a David y cómo Dios lo fortaleció en medio de esa travesía, en medio de esa pausa, cómo Dios habló a su vida, cómo Dios lo preparó y cómo Dios lo encaminó para seguir avanzando. No era lo que David esperaba, pero era lo que David necesitaba. Usted no va a querer esas pausas. No vamos a querer esos momentos donde nos vamos a encontrar sin saber qué hacer,
sin respuesta, porque no es lo que esperamos, no es lo que queremos, pero la Biblia nos enseña que es lo que necesitamos. Tus pausas muchas veces no serán lo que esperas, pero es lo que necesitas. ¿Sabe cuál es la pausa que de repente usted tiene en su corazón hoy? ¿Qué pausa usted puede estar viviendo? Para algunos puede ser el desempleo, que lleva semanas y esas semanas se convirtieron en meses y esos meses ya están socando, ¿no? Y la cosa es difícil. Esas pausas pueden ser un diagnóstico, no lo esperas, no entiendes porque es un diagnóstico, pero frena toda tu dinámica de vida normal. Frena todo lo que estás haciendo. Para algunos esa pausa puede ser una crisis de ansiedad o depresión y tú no te imaginaste en esa crisis, no te imaginaste que eso pasaría, pero ahí estás y no sabes qué hacer y no sabes cómo avanzar y estás en una pausa porque no puedes seguir normal tu vida. Para otros puede ser un divorcio, para otros puede ser la pérdida de un ser muy amado. Son pausas que no las esperamos, no las queremos, pero las necesitamos de alguna manera en nuestra vida, ¿sabe? Y Dios sabe tomar todo eso que está pasando y darle forma y sentido en nuestra vida. Amén. Así que, ¿qué estamos aprendiendo en estas pausas de Dios? Mire, David nos enseña, en primer lugar, estamos aprendiendo dependencia en Dios. Vaya conmigo al Salmo 57, es el salmo que vamos a estar estudiando. Salmo 57, versículo 1. Escuche lo que David está diciendo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Usted dése cuenta, David está escribiendo esto en una cueva mientras está huyendo para salvar su vida. ¿Saben? En el Salmo 57 encontramos a un David con un corazón humilde, con un corazón capaz de reconocer su necesidad de Dios. Él está diciendo: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Bajo la sombra de tus alas esperaré, dicen otras versiones, me ampararé hasta que pase el peligro, hasta que pasen los quebrantos. Mire qué interesante, la fe no es una cosa mística, la fe no es una cosa mágica, la fe es un ejercicio práctico y el cielo responde a la fe. Eso nos enseña la Biblia. Usted ejercita la obediencia y eso trae respuesta. Eso nos enseña la Escritura. Y Dios necesita hombres y mujeres que ejerciten esa fe, hombres y mujeres que practiquen esa fe. Y una de las mejores maneras de ejercitar la fe es aprendiendo a depender de Dios. Noé aprendió a depender de Dios. Abraham aprendió a depender de Dios. Jacob, José, Ruth, Esther, Nehemías. Usted verá todo relato bíblico de hombres y mujeres usados por Dios tienen que pasar por esto, la dependencia en Dios. Tuvieron que aprender a depender de Dios. ¿Sabe? Dios necesita que aprendamos a depender de Él. La necesidad y la escasez serán de nuestros mejores aliados para aprender a depender de Dios. En cualquier área de su vida, no solo el área económica, en el área de salud, en el área emocional, pero cuando nos enfrentamos a la escasez en nuestra vida, comenzamos a aprender a depender de Dios. ¿Sabe? David está en la cueva, hay un anhelo en su corazón, hay una promesa que Dios le ha dado, pero no ve nada en su vida, no encuentra salida. Él solo sabe que lo están buscando para matarlo, para asesinarlo y que hay un anhelo en su corazón de una promesa que Dios le ha dado. Lo único que le queda es aprender a depender de Dios, es aprender a buscar a Dios y decirle: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, y bajo la sombra de tus alas esperaré hasta que pasen los quebrantos. ¿Sabe? Dios, antes de darle el reino a David, necesitaba afirmar el corazón de David, poner los pies en la tierra de David. Si le daría el reino, él tenía que estar seguro de que era un hombre que sabía depender de él, que sabía depender en él. Antes de bendecirlo, Dios necesitaba saber a quién iba a bendecir, y así va a ser en nuestra vida, no va a ser diferente. ¿Sabe? Claro que Dios quiere dar bendiciones, claro que Dios quiere entregarnos promesas hermosas, pero esté por seguro que antes de hacerlo, Él le va a enseñar este principio: dependencia en Dios.
Y nos llevará a esas pausas donde vamos a tener hambre espiritual. Y vamos a querer comer espiritualmente, vamos a querer respuestas, vamos a querer resultados inmediatos, vamos a querer salir de la crisis inmediata, pero Dios nos está enseñando dependencia. ¿Sabe? Dijo un pastor una frase muy hermosa y es esta: las oraciones más honestas siempre se dan en hospitales, cementerios y cárceles. ¿Será cierto? ¿Sabe por qué? Amén. Porque es en esas crisis, es en esas pausas donde naturalmente surge nuestra dependencia en Dios. Necesitamos depender de Dios. ¿Sabe? Cuando yo estaba adolescente, les voy a dar un chisme santo aquí. Cuando yo estaba adolescente, estuvimos pasando una crisis económica muy difícil en mi familia. Y hubo un tiempo donde hasta qué comer era lo difícil, ¿no? Y un día recuerdo que nos levantamos en la mañana y la pregunta es: ¿qué vamos a desayunar? Y lo que había era una bolsa como de cereal, como de cornflakes. Entonces la respuesta fue cereal. Bueno, cereal. Llegó el almuerzo y la pregunta, bueno, ¿qué vamos a almorzar? Y la respuesta fue cereal. Lo que hay es cereal. Llegó la cena y la pregunta fue la misma, bueno, ¿y qué vamos a cenar? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Adivine? No, ya no había cereal, ya no podíamos cenar. Y sabe, pues nos tocó ayuno forzado. Pero sabe qué importante fue eso en nuestra vida, que pasó en diferentes ocasiones, porque por supuesto, nos unió más como familia, aprendimos a valorar. Hoy por hoy, lo digo, si usted me quiere invitar a cenar, no me quejo, lo que usted me dé, yo me lo como. Pero también aprendimos esto, a depender de Dios. No hay que cenar, pero tenemos a Dios y es suficiente. ¿Sabe? Amén. Y uno aprende a ejercitar la dependencia en la necesidad. ¿Sabe? David está en la cueva, David se siente solo, pero Dios comienza a tratar en el corazón de David. Usted va a encontrar salmos hermosos que David escribe en la cueva de Adulam. Y una de las principales ítems que usted verá en los salmos que él escribe es que él desarrolló una relación con Dios como nunca antes usted se imagina. Usted puede encontrar a un David distinto en los primeros salmos a los siguientes salmos cuando él aprende a ejercitar su dependencia en Dios. Así que sabe, en primer lugar, estas pausas que estamos viviendo nos van a enseñar a depender de Dios. Amén. En segundo lugar, nos van a enseñar esto: a escuchar a Dios. Sigamos viendo el Salmo 57, versículo 2, versículo 3. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mire qué interesante, David está insistiendo y él está escribiendo: yo estoy clamando al Dios Altísimo. Él una y otra vez estaba haciendo esto, orando y esperando respuesta. Pocas cosas en nuestra vida van a despertar esa hambre por Dios, esa búsqueda por Dios, como lo hacen esas pausas de Dios en nuestra vida. Pocos procesos nos hacen anhelar tanto la voz de Dios como esas crisis que llegan a nuestra vida, esas cuevas de Adulam que van a llegar a nuestra vida. David está anhelando la voz de Dios en medio de su pausa. ¿Sabe? Dios te va a llevar, amada hermana, amado hermano, a pausas con Él para enseñarte a clamar a Él y esperar la voz de Dios. Él necesita detenernos de alguna manera para que entendamos el ejercicio espiritual del creyente. ¿Sabe? No nos mandamos solos y necesitamos clamar a Dios, escuchar su voz y avanzar. Y volver a clamar a Dios, escuchar su voz y avanzar. Y de esa manera nuestra vida va tomando el rumbo que Él quiere para nosotros. Pero si vamos muy acelerados y no estamos escuchando, Dios tiene que pausarnos. Dios tiene que enseñarnos a depender de Él. Dios tiene que enseñarnos a clamar a Él para que escuchemos su voz. Quiero que vea lo que dice 1 Samuel 22:3, hablando siempre de David huyendo a la cueva. Mire qué interesante. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey lo siguiente:
por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Sabemos por los salmos que David escribió en esta época que hizo constantes oraciones a Dios. Usted puede ver el Salmo 34, el Salmo 142, son salmos que él escribe junto al Salmo 57 en la cueva de Adulam. Y usted verá oraciones totalmente honestas a Dios. Oraciones donde él reconoce que necesita de Dios, reconoce que se siente solo de parte de Dios, pero reconoce al mismo tiempo que Dios es todo lo que él tiene. ¿Sabe? Y note lo que está diciendo esta misma porción que la escribe en esa temporada. Yo necesito estar aquí, está diciendo David, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Sabe? No tome decisiones hasta saber lo que Dios tiene pensado para usted. No se involucre en una relación sentimental sin saber lo que Dios tiene pensado para usted. Algunos se están lamentando ya, ¿verdad? Me dijiste tarde, pastor. Ya somos novios, dice. ¿Sabe? No habrá puertas si no sabe lo que Dios tiene pensado para usted. Ahora, note lo que David está diciendo. No dice lo que yo estoy pensando, es lo que Dios tiene pensado para mí. Porque David conocía muy bien los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Así que en segundo lugar necesitamos en estas pausas aprender lo siguiente: escuchar a Dios y lo que Él quiere. Amén. En tercer y penúltimo lugar necesitamos entender esto: estas pausas nos enseñan madurez y humildad. Diga conmigo: madurez y humildad. Y una de las mejores formas de aprender madurez y humildad es el trato con otras personas, ¿no es cierto? Es el trato con otros. Salmo 57 sigue avanzando David en el versículo 6. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. ¿Sabe? Usted puede leer versículo 4, 5 y 6 para entender aún más este punto, pero muestra a un David con un corazón realista. Ya clamó al Señor, está pidiendo su cobertura, pero también reconoce la realidad de lo que está viviendo. Eso es madurez. Y él está explicando en el versículo 4, en mi vida está entre leones, dice él. Tengo enemigos, han puesto trampas en mi camino. Y él comienza a ver la realidad que él está viviendo. David reconoce que debe actuar en su vida con madurez, con discernimiento, porque no todos son amigos, porque no todos quieren verte bien, porque no todos tienen buenas intenciones, aunque eso parezca. David está cayendo a una realidad. Ahora entiendo, dice David, porque aquellos que me aplaudían cuando entré de la guerra, ahora persiguen mi vida para matarme. Y por eso David ahora está escribiendo y entra en una realidad en su vida. No todos son amigos y muchos han puesto trampas en mi camino. ¿Sabe cómo necesitamos madurez? Y ya veremos por qué humildad. Madurez en las pausas. Dios nos llama a pausas para reflexionar y discernir en dónde estamos y cómo hemos ido avanzando. Y reconocer el camino que llevamos, las trampas que de repente hay en el camino. Las pausas nos hacen examinar el camino, identificar el enemigo y vigilar nuestros pasos. Eso es madurez. En nuestras pausas necesitamos aprender madurez. Y mire 1 Samuel 22:2, cómo nos enseña. Luego, dice, cuando David llegó a la cueva, luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de 400 hombres. Vamos a ver cuántos tienen problemas aquí. ¿Cuántos están endeudados aquí? Todos. ¿Cuántos están descontentos? Mire qué currículum de ejército el que tenía David. No dice que eran valientes, no dice que eran musculosos,
No dice que sabían usar la espada en la guerra, no. Problemáticos, endeudados y descontentos. ¡Qué perfil! Y todavía aclara el Espíritu Santo, y David era el capitán de ellos. O sea que David los coronaba a todos. Mire qué hermoso. ¿Sabe? Dios lo lleva con la gente menos probable que él quería. Lo más improbable que David de alguna manera se imaginaba. Es un hombre de guerra. La Biblia habla de los valientes de David. Pero mire cómo Dios cambia el escenario. Dios le está enseñando a David humildad en medio de la pausa. Ahora mire qué interesante. ¿Sabe por qué Dios los reúne con ellos? Porque luego él sería el rey de toda la nación. Y Dios le está diciendo, necesito que conozcas este otro segmento de la población. Necesito que te identifiques con ellos. Necesito que los entiendas. Por eso fue uno de los mejores reyes, para muchos el mejor. Porque luego supo manejar a la nación. Porque sabía manejarse con ejércitos, pero también sabía manejarse con problemáticos, endeudados y descontentos. Realmente era brillante David. Pero sabe, la pausa le enseñó el trabajo, madurez y humildad. Sabe, en medio de nuestras pausas, Dios va a llevar personas menos improbables. Tal vez tú estás aquí y tú no te imaginabas estar aquí. Te va a llevar personas en tu trabajo las menos improbables. Lo que tú no imaginabas, a esa persona te va a llevar Dios. Y de repente esa persona va a ser la que te va a ayudar, o de repente tú vas a ayudar a esa persona, porque así son las pausas de Dios. Lo más improbable, lo que no te imaginabas, lo que no te esperabas, esas son las pausas de Dios. Nos enseñan madurez y humildad. Y finalmente, ¿qué más nos enseña David? Las pausas de Dios en nuestra vida nos enseñan esto. Nos enseñan a darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la mejor gloria que podemos dar a Dios es en medio de las pruebas. Amén. Es en medio del sacrificio. Es cuando las cosas no están bien. Pero ahí emerge el corazón cristiano genuino. No entiendo esto, Dios, pero te doy gracias. No entiendo esto, pero te glorifico. Mire Salmo 57, versículos 7 al 9, cómo cierra David su salmo. Este es un salmo maravilloso, construido en 4 partes. Y cierra su salmo de la siguiente manera. Salmo 57, del 7 al 9. Mi corazón está confiado en ti. Mire la historia del salmo. El primero está pidiendo cobertura, está dependiendo de Dios, luego está clamando, luego está cayendo a la realidad de lo que ha vivido, pero él cierra, como cierra la mayoría de sus salmos, reconociendo que en medio del caos y en medio de todo, Dios sigue siendo Dios y merece gloria. Mire cómo dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor. En medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones. En medio de la cueva, él cierra su salmo dándole gloria a Dios. No entiendo, Dios, pero quiero hacer lo que sé hacer. Te doy gloria. ¿Sabe? David sabía, Dios sigue sentado en su trono. Me están persiguiendo, tal vez me asesinen, dice David, pero Dios sigue sentado en su trono. A él nada lo mueve. Él sigue siendo soberano y él tiene el control de mi vida. A pesar de mis errores, está diciendo David, reconozco y descanso en algo. Confío en ti y puedo alabarte por quien eres tú. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor, mientras la banda nos acompaña. Y quiero que se tome un tiempo, que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos al Señor. Si quiere levantar sus manos, hágalo. Y le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿En qué pausa te encuentras hoy? De repente es una pausa que vienes trabajando desde el año pasado. Es una pausa de años,
o es una pausa que encontraste en el camino del 2026 y no sabes qué hacer y no sabes para dónde ir y no encuentras respuesta. Bueno, Dios hoy te está hablando y Dios hoy te está confirmando que Él sigue siendo Dios, que Él no ha perdido el control, pero Él necesita tratar cosas en tu vida. Él te está diciendo hoy: hijo, te llevé a esa pausa porque quiero tratar contigo. Hija, te he llevado a esta pausa porque necesito que escuches lo que te estoy diciendo, porque necesito que reconozcas mi dirección en tu vida, porque necesito que escuches lo que yo quiero hacer en tu vida. De repente ibas muy rápido y no estabas escuchando a Dios. O de repente Dios está queriendo despertar propósitos y necesita pausarte, necesita detenerte para que escuches la dirección que Él tiene para ti. Señor, aquí estamos en esta hora reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Señor, en medio de cualquier pausa que nos encontremos, nuestra dependencia de ti. Señor, nos hallamos dependientes de ti en esta hora. Sabemos que somos dependientes de tu amor, de tu misericordia, de tu provisión, de tu dirección. Y así como decía David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Y bajo la sombra de tus alas nos refugiaremos hasta que pasen los peligros, Señor. Oh Padre, también clamamos a ti, clamamos al único Dios vivo, al único que puede salvarnos, al único que puede levantarnos de esa condición, de esa enfermedad, de ese divorcio, de ese desempleo, al único que puede hacerlo. A ti clamamos. Y Señor, en medio de nuestras pausas, permítenos adquirir madurez, sabiduría y humildad para ser personas nuevas, aprendidas, Señor. Oh Padre, y queremos darte gloria también. Te damos gloria en medio de cualquier situación que estemos pasando, porque tú sigues siendo Dios. En medio de mi enfermedad tú sigues siendo Dios. En medio de mi desempleo tú sigues siendo mi Dios. En medio de mi divorcio tú sigues siendo mi Dios. En medio de mi crisis tú sigues siendo mi Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y adora al Señor en esta hora y dale gracias a Él.